Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Bienvenidos, saludos a todos mis hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy arrancamos la segunda lección de esta apasionante asignatura que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido escogidos por nuestro amado Señor, somos llamados miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. En la lección anterior estuvimos viendo qué es la Iglesia, qué no es la Iglesia, cuál es la importancia de la Iglesia en los planes de Dios. Y en base a todo eso llegamos a la conclusión y dedujimos de que la Iglesia no es algo opcional para el cristiano, sino que el cristianismo debe de vivirse dentro de una iglesia local. Uno debe de formar parte de una iglesia local. De hecho, dijimos y llegamos a la conclusión también de que el cristianismo bíblico, si queremos ser estrictos en lo que el Señor nos enseña en toda su palabra, es imposible vivirlo fuera del contexto de una iglesia local. Eso es lo que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, ser miembros de una iglesia local al final es una demanda del Señor. Es algo que el Señor nos demanda y esa palabra a veces no nos gusta. Es una palabra que nos suena quizá de forma negativa, con connotaciones negativas, nos suena a obligación. Pero hermanos, no tenemos que verlo de esta manera, sino tenemos que ver esa demanda del Señor como una bendición para nuestras vidas. La membresía es un don divino, es un regalo del Señor. De hecho, podemos decir que ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado a nosotros y a nuestra familia, por supuesto. Bueno, como dijimos en la clase anterior, un cristiano que no se compromete con una iglesia local, que no forma parte de ella, que no es un miembro real de una iglesia local, su cristianismo va a sufrir pérdida y por supuesto también lo va a afectar su familia, ¿no? Porque como hemos dicho muchas veces, no somos islas. Aquello que hacemos de manera personal afecta a otros también. Hermanos, el concepto de membresía es un concepto que, aunque no aparezca en las Escrituras, aunque no aparezca en el Nuevo Testamento, se da por sentado. Vemos cómo la definición, el contenido de lo que significa esa palabra está enseñado en todas las epístolas, está enseñado en todo el Nuevo Testamento. Y, hermanos, las iglesias del Nuevo Testamento, las primeras iglesias, tenían un concepto claro de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera, es decir, quiénes eran miembros y quiénes no lo eran. El pastor y teólogo Mark Dever, en uno de sus libros, dice: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. Básicamente lo que nos está diciendo Mark es que para que la iglesia de Cristo se haga visible, se tiene que dar en forma de iglesias locales. Y cada miembro del cuerpo de Cristo, cada persona que ha sido salva, directamente entra a formar parte de la iglesia, por lo tanto, esa membresía tiene que darse forma en una iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local tenemos que hacer una diferencia entre iglesia universal e iglesia local. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que básicamente quiere decir asamblea o congregación, reunión de personas, así que eso es lo que nos transmite esta palabra. Punktualmente en su significado más básico es un conjunto de personas que se reúnen. Por supuesto, como vimos en la lección anterior, la iglesia es mucho más que un grupo de personas que se reúnen, no que una asamblea. Entonces, cuando hablamos de iglesia universal e iglesia local, la iglesia universal la constituyen todos los verdaderos cristianos de todas las épocas y de todos los lugares del planeta. No podemos ver quiénes son esas personas en realidad ahora. Para nosotros es imposible, pero Dios sí puede. Y un día la iglesia universal se reunirá en un solo lugar, formada por gentes de toda lengua, de toda tribu y nación, que juntos adoraremos a Dios. Por otro lado, la iglesia local es la expresión particular de la iglesia universal que se congrega en un lugar concreto, es decir, en una localidad específica,
con un liderazgo específico, unos pastores, en donde se deben todos los miembros unos a otros. Otra definición de la iglesia local la da Jonathan Leeman en su libro La membresía de la iglesia y dice: una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos menciones tanto a la Iglesia universal como a la Iglesia local, pero sí que es verdad que la mayoría de veces que se menciona la palabra iglesia está haciendo referencia a iglesias locales, la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Colosas, de Tesalónica, etcétera, etcétera. El pastor Sugel Michelén, en el libro que recomendamos en la clase pasada, El cuerpo de Cristo, dice: la realidad de que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, es decir, que somos parte de la Iglesia universal, el cuerpo de Cristo, debe manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local. Hay un texto muy hermoso en 1 Corintios, capítulo 12, en donde nos muestra que ningún miembro del cuerpo de Cristo puede funcionar ni subsistir sin el resto del cuerpo, sin el resto de hermanos, de miembros de la iglesia local. Fijaros, dice así en el versículo 12 al 27, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sugel Michelén sigue diciendo en su libro lo siguiente, dice: nota que Pablo en este texto usa la conjunción en el versículo 26 cuando dice que todos los miembros con él se gozan y no por él se gozan. Es decir, se trata de sufrir o regocijarse con él, no por él. Yo puedo sufrir por un creyente perseguido en China, pero no puedo sufrir con él porque no estoy a su lado. Así que no es en un sentido abstracto ni universal que Pablo está hablando de la iglesia en esta carta, sino en un sentido sumamente concreto. No tienes que ser paciente, benigno y perdonador con un creyente en China. Es con el hermano que está sentado al lado tuyo cada domingo en la iglesia y con el que tienes roce semana tras semana en otros contextos. Hermano, lo que quiero transmitir con todo esto que llevamos en la primera parte de la lección, juntamente con lo que vimos en la lección anterior, es que la membresía es una necesidad indispensable, es una demanda de Dios para nuestras vidas y que necesitamos formar parte del cuerpo. Repito, el cristianismo bíblico no se puede vivir fuera del contexto de una iglesia local. Y hermanos, Dios ha querido que la iglesia local sea el medio principal que Él va a usar en su sabiduría para nuestra santificación. Dicho todo esto, hermanos, ahora quiero ahondar un poquito más en lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo, lo que significa la membresía de la iglesia. ¿Y por qué es importante que entendamos lo que es la membresía? Porque si entendemos cómo la Biblia ve la membresía,
cambiará nuestra forma de ver el cristianismo. Se da tristemente el caso, hermanos, de que muchas personas se creen que por el simple hecho de asistir a una iglesia local ya son miembros de ella. La asistencia no garantiza, hermano, de que seas miembro de una iglesia local. Ser miembro no es solamente asistir a un sitio los domingos, o los jueves, o los días que haya reunión. No, si tú entiendes membresía como asistencia, estás muy equivocado. Por supuesto, la asistencia es parte de la membresía, es una responsabilidad. Pero, hermanos, eso no define todo lo que es membresía, ni mucho menos. También muchos piensan que es correcto asistir de forma indefinida por mucho tiempo, meses, años a una iglesia, pero no adquieren un compromiso genuino con esa iglesia. Es decir, no se comprometen ni se responsabilizan en nada. Estas personas tampoco están entendiendo lo que es la iglesia y a lo que Dios les llama. La membresía requiere compromiso formal y real. En el caso particular de nuestra iglesia IBCD, la Iglesia Bíblica Coram Deo, nosotros tenemos unos requisitos, tenemos un curso de membresía que tiene que hacer la persona candidata a ser futuro miembro de la iglesia, y también firman una hoja de compromiso en donde ella acepta y se compromete a ser miembro con todo lo que eso implica. Quiero leeros la hoja de compromiso porque en ella está condensado todo lo que la Biblia enseña acerca de lo que un miembro debe ser. Dice así la hoja: teniendo la convicción de haber sido comprados por la gracia de Dios para arrepentimiento y fe en Jesucristo y para darnos a Él como Señor y Salvador, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios nos comprometemos los unos con los otros, de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo, conscientes de nuestra responsabilidad y privilegio. Con la ayuda del Señor prometemos trabajar y orar por la unidad del Espíritu. Eso es clave y fundamental. Asimismo, cuidarnos los unos a los otros con amor fraternal bajo los principios bíblicos. Recordarnos mutuamente en la oración. Ayudarnos en medio de las circunstancias adversas, exhortarnos y amonestarnos con humildad, amor y verdad cuando la ocasión lo requiera. Cultivar la simpatía y la amabilidad cristianas, es decir, la amistad, siendo tardos para la ofensa y estando siempre prestos para la reconciliación. Prometemos también cultivar una devoción personal y familiar, educar en la fe cristiana a nuestros hijos, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de la humanidad en general. Prometemos conducirnos en el mundo de manera sobria y piadosa, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos, irreprensibles en nuestra conducta y celosos en nuestro esfuerzo por el engrandecimiento del reino de Dios. Prometemos practicar, proclamar y defender nuestras creencias, prácticas y principios cristianos en medio de nuestra generación. ¿Y por qué hacemos que la gente prometa y firme esto? Porque cada persona representa a la iglesia allá donde esté. Prometemos asistir a la reunión semanal de adoración siempre que sea posible para celebrar y proclamar la victoria y el nombre de Cristo, para estudiar la palabra de Dios y crecer en el compañerismo cristiano. Prometemos procurar de forma diligente el adelanto de la visión y las metas específicas propuestas para este ministerio local, siendo leales al liderazgo en el sano marco, por supuesto, que establece la Escritura. Trabajar juntos por la continuación de un ministerio evangélico fiel en esta iglesia, mientras mantenemos su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas. Prometemos cuidar y desarrollar la mayordomía de nuestras vidas, entregando al Señor talentos, tiempo y recursos para la edificación de la iglesia y la proclamación del Evangelio en Cartagena, España y en las naciones. Prometemos practicar el principio de la interdependencia con las demás iglesias cristianas, que se mantengan fieles a las Escrituras, procurando ofrecer nuestra colaboración para la consecución de fines y propósitos comunes, acordes a la palabra de Dios. Y por último, prometemos que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a otra iglesia donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios eternos de la palabra de Dios.
Hermanos, aunque parezca un poco larga esta hoja de compromiso, como digo, condensa todo lo que la palabra enseña acerca de lo que es la membresía y nosotros le damos mucha importancia a esto. Por supuesto, estamos trabajándolo y creerme que la experiencia me dice que muchas veces la gente firma esto sin tener conciencia de lo que está haciendo. Se da el caso de que pasado un tiempo, la persona por cosas, pues a veces simples detalles o cosas que él mismo se comprometió a cumplir aquí en esta hoja de compromiso, acaba abandonando la iglesia, dejando la membresía, porque no entendió, porque realmente firmamos muchas veces con ligereza y no entendemos lo que es ser miembro de una iglesia. Hermanos, firmar una hoja como esta realmente no nos hace miembros en la práctica, sino luego nuestra actitud, nuestra forma de vivir, nuestro verdadero compromiso es lo que realmente hará y demostrará que esta firma que hicimos fue genuina, que era real. Como digo, son muchos los casos de las personas que están a veces dentro del listado de membresía de las iglesias locales, que solamente asisten, que realmente, aunque pasaron por un proceso de membresía, aunque firmaron una hoja de compromiso, en la práctica no están viviendo como miembros. Y se nota a la hora de cuando alguien, por ejemplo, un hermano, se le acerca para rendirles cuentas o el pastor quiere aconsejarlos y no reciben el consejo, se molestan, se incomodan, creen que se están entrometiendo en su vida. De todo esto hablaremos, por supuesto, más adelante. Pero, hermanos, un miembro tiene que entender que eso es parte de lo que el Señor quiere, que nos rindamos cuentas los unos a los otros y que tus pastores han sido puestos ahí como autoridad para traer consejo de parte de la palabra de Dios a tu vida, traer sabiduría, disciplinarte si es necesario. Así que, hermanos, eso es realmente ser miembro. He querido leer la hoja porque explica muy bien, como digo, lo que es ser realmente un miembro, aunque vamos a ir desarrollando todas estas cosas poquito a poco, tanto en la lección de hoy como en posteriores lecciones donde vamos a hablar de lo que es vivir como iglesia, ser un miembro de la iglesia local, entre otras muchas cosas que vamos a ver. Y para empezar a ver esto, hay dos palabras claves que deben darse para ser un miembro real de la iglesia local. Y son compromiso y unidad. Jonathan Leeman, en su libro La membresía de la iglesia, mencionado antes, dice: Cristo no nos llama a unirnos a una iglesia, sino a someternos a ella. Y hermanos, hay una diferencia muy, muy, muy grande entre unirse a una iglesia y someterse a ella. Unirse no requiere un compromiso formal y responsable. Eres un mero asistente, aunque en algún momento hayas sido reconocido como miembro, como decía hace un momento. En cambio, someterte es aceptar y ponerte bajo la autoridad bíblica del liderazgo en esa iglesia, someterte al resto de la iglesia y aceptar tus responsabilidades para con el resto de miembros. Como dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por tanto, podemos concluir que unirse es fácil, por supuesto que es fácil, sin un compromiso genuino, pero someterse no, someterse cuesta, hay que pagar un precio, un sacrificio, pero también, hermanos, trae unos privilegios y unas bendiciones que no traen el unirse a una iglesia. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra, hermanos. ¿Qué pasa? Que al igual que la palabra demanda, que decíamos al principio, nos suena con connotaciones negativas, la palabra someternos nos suena todavía aún más negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermanos, nosotros somos reacios a rendir cuentas, reacios al compromiso, reacios a que alguien esté por encima de nosotros, al sometimiento. Y a esto, hermanos, por supuesto hay que sumarle el hecho de que como cristianos vivimos y somos influenciados por la sociedad en la que estamos, por la cultura predominante que es individualista, que es consumista, que es antiautoritaria. ¿Qué es el individualismo? Bueno, es cuando mi felicidad, mi realización, mi comodidad y mis deseos están por encima de todo lo demás. Si algo amenaza esto, lo rechazo. Así somos los seres humanos, tendemos a rechazar toda responsabilidad. Si algo me incomoda, si algo me va a suponer una pérdida, entre comillas, de libertad, como nosotros lo entendemos, pues lo rechazamos, porque somos somos una generación, y sobre todo la generación de hoy en día,
que quiere beneficios, pero sin pagar el precio, ¿no? Por eso la sociedad hoy en día no quiere tener hijos, porque sabe la responsabilidad que tiene y cómo uno tiene que morir a su egoísmo para darse por sus hijos, quitarse tiempo de uno mismo, economía, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el consumismo. Como pienso solo en mí, voy a obtener todo aquello que yo considere que me va a hacer feliz. Y por supuesto no estoy hablando solamente de cosas materiales, sino de cualquier cosa. Las relaciones, por ejemplo, van a estar centradas en mí mismo, porque esas relaciones me dan X beneficio o felicidad que me puedan generar, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de amarlo, lo que hago es usar esas, digamos, amistades, esas relaciones para mi propio beneficio. Y no los veo como personas a las cuales amar y servir. Importantísimo esa palabra también en un miembro de la Iglesia, en un miembro del cuerpo de Cristo. Amar y servir. El individualismo y el consumismo traen como resultado una fobia al compromiso genuino. Nuestra cultura nos dice que nos comprometamos solamente hasta donde nos sintamos cómodos, sin pagar un precio, sin incomodarnos demasiado. Y esto realmente no es compromiso. Cuando las cosas te incomodan, entonces te vas, desapareces. Y eso es lo que sucede hoy en día con los matrimonios, por eso duran tan poco. Cuando las cosas te incomodan, cuando las cosas ya no te gustan, cuando ya la otra persona no te da lo que tú quieres, en vez de pensar en amar y servirle y en darle tú, porque de eso se trata el matrimonio, de sacrificarse, de darse a la otra persona, pues como uno se mete en el matrimonio de forma egoísta, nada más que pensando en sí mismo, al final los matrimonios duran lo que duran. Hermanos, eso es la raíz del consumismo. Esa es la raíz del consumismo y ese falso compromiso que lo uso y lo tiro cuando me conviene, pues no es compatible, no es el compromiso que Dios demanda de aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Dios quiere un compromiso genuino, real, un compromiso que se sacrifica, que paga el precio, un compromiso que va hasta el final. Así que las consecuencias de asumir esa perspectiva, esa manera de ver la membresía, pues son catastróficas tanto para la Iglesia como para el testimonio de la Iglesia fuera de las cuatro paredes. Y por último he hablado de anti-autoritarismo, que básicamente es el rechazo a la autoridad. Nadie quiere someterse a nadie, nadie quiere sentirse inferior. Viene anclado al concepto de que cuando alguien tiene un líder o una autoridad es inferior, y eso pues por supuesto no nos gusta a nuestra carne, porque nadie quiere ser indio, todos queremos ser jefes. Tenemos que sacarnos de nuestras cabezas la idea de que la autoridad representa para nosotros inferioridad. No tenemos que verlo como una bendición, como un regalo de Dios para mi vida, por supuesto cuando esa autoridad es ejercida bajo los parámetros bíblicos, como el Señor quiere conforme a su voluntad. Hemos dicho que hay dos palabras claves que deben darse para ser un miembro genuino de la iglesia local. Y hemos dicho que era compromiso y unidad. Vamos a ver el segundo. La primera y más importante responsabilidad de un miembro de la iglesia, y esta es la base o la raíz de todo lo demás, es la de procurar guardar la unidad de la iglesia. Podríamos de alguna manera decir que todas las demás responsabilidades que un miembro tiene están basadas y enraizadas en la unidad genuina entre los miembros. Por supuesto, entendiendo la unidad como lo enseña la Escritura. Y en Efesios vemos pues esto precisamente, nos habla mucho de la unidad. Es una epístola en donde Pablo toca el tema de la naturaleza de la iglesia, el propósito, pero su mayor acento se encuentra precisamente en la unidad de la iglesia. En Efesios 4:3 dice que los miembros tienen que ser solícitos, estar dispuestos, estar comprometidos. Eso es lo que quiere decir en el original. En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Antes hemos leído la hoja de compromiso de IBCD para ser miembro de la iglesia y una de las frases decía: con la ayuda del Señor prometemos trabajar y orar por la unidad del espíritu. Estaba justo al principio de la hoja de compromiso, porque esto es vital, esto es fundamental, como digo, es la raíz de todo lo demás. Y esto solamente, hermanos, es posible alcanzar esa unidad entre miembros con el amor por bandera. El amor de Dios en nuestros corazones es lo que va a hacer posible que nosotros podamos andar
y preservar la unidad de la iglesia local. Y ese, hermanos, es el deseo del corazón de Cristo, la cabeza de la iglesia. Fijaros en su oración sacerdotal en Juan 17, cuando ora al Padre delante de los discípulos. En el versículo 20 al 23 dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad». Fíjate que por 3 veces remarca la unidad: sean uno como nosotros somos uno, para que sean perfectos en unidad. Y dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué para Cristo era y es tan importante la unidad? Pues básicamente lo dice aquí porque esa unidad habla del Dios Trino, lo representa y glorifica a Él, muestra cómo Dios es, y esa unidad es un fuerte testimonio para el mundo de lo que Dios hace en las personas, de lo que es capaz de hacer, de cómo las personas son capaces de unirse en amor a pesar de sus diferencias, de su diversidad y a pesar de sus pecados, hermanos. ¿Cuál es el problema? Precisamente eso, los pecados, ¿no? Que muchas veces, en vez de caminar en el Espíritu, caminamos en la carne, y entonces pues damos lugar a esas enemistades, desconfianzas, amargura, queja, resentimiento, crítica, que da lugar a la división entre nosotros. Hermanos, al final muchas iglesias fracasan en reflejar el amor de Dios al mundo porque no están viviendo en unidad, no están dando lugar al amor en el Espíritu de Dios. Una iglesia sana, hermanos, es una iglesia con una sana doctrina que se expresa en un amor unificador entre miembros que glorifica a Dios. Fíjate lo que sigue Jesús diciendo en esa oración sacerdotal que acabamos de leer en Juan 17, 26, «Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos». Fijaros que aquí Jesús está reconociendo la importancia del amor, le está dando prevalencia, porque es una condición indispensable para que se dé la unidad. El amor, hermanos, de Dios en nosotros vence cualquier obstáculo. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que anhelar, tenemos que ir en pos de ese amor, de esa madurez cristiana que nos lleve a amar a nuestros hermanos a pesar de lo que sea. Es verdad, hermanos, que muchas veces fallamos en esta área, todos, pero tenemos que pedirle al Señor y seguir trabajando para que su Espíritu haga la obra en nuestros corazones y nosotros esforzarnos para que esto se dé, porque en esto Dios se glorifica. Fijaros lo que dice en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo, fijaros que dice nuevo, os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es muy importante. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que la unidad y el amor van de la mano, son inseparables. En Colosenses 3, 12 al 15 dice: «Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es lo que produce la unidad verdadera y genuina, es el vínculo que nos une. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Hermanos, las familias, los matrimonios que lucen pues de manera hermosa, que son familias ejemplares a las que nos gustaría parecernos, son aquellas no perfectas, porque no existe la familia perfecta, no existe la persona perfecta. Hermanos, son familias que se aman, que están poniendo el amor por bandera, y eso los une. Y una familia unida, un matrimonio unido, una iglesia unida, eso desprende un aroma hermoso, hermanos. Es la belleza de la gloria de Dios manifestándose en medio de ese grupo de personas. Ahora bien, fijaros aquí, volviendo a este texto de Jesús,
cuando decía un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué tenía de nuevo realmente ese mandamiento? Si ya en Levítico 19-18 Dios manda amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué tenía de nuevo? Pues ahí mismo Jesús lo dice, como yo os he amado. Hermanos, ahí está la clave, el amor de Cristo. Tenemos el ejemplo de Cristo en las Escrituras para seguir sus pisadas, para seguir el ejemplo de ese amor perfecto al que debemos anhelar. Amén. Así que la Iglesia puede llegar a ser un cuadro espectacular que muestre la belleza de Cristo, la belleza del Dios Trino, cuando ese amor sobrenatural se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Y cómo es ese amor? Bueno, Romanos 12, 9 al 10 dice: el amor sea sin fingimiento, que no sea fingido, que no sea algo de boquilla, como hacemos muchas veces, ¿no? Dice que sea sin fingimiento, que sea genuino. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es un amor con fingimiento? Es aquel en el que le dices a otro hermano cuando te ha ofendido, no, tranquilo, no pasa nada, cuando viene y te pide perdón, pero en el fondo estás que te lo comes. Y le pones la mejor sonrisa, la mejor cara, no te preocupes hermano, lo entiendo, somos pecadores, todos fallamos, pero en el fondo estás resentido. Y si permaneces en ese resentimiento, ese amor es sin fingimiento. Puede ser que al principio te sientas mal y te lleve un tiempo y un proceso, cada persona es diferente, pero no te puedes estancar ahí. Tienes que perdonar con el amor del Señor. Si no, es un amor fingido. En 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, vuelve a decirlo, no fingido. Ahora no es Pablo, es Pedro. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de forma genuina, de corazón sincero, que no sea una hipocresía, hermanos, sino que sea algo real. En 1 Pedro 4, 7 al 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y fijaros que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor ferviente, un amor poderoso, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los pecados que vemos en otros y que se ven en nosotros, hermanos. En la Iglesia se va a manifestar el pecado en nuestras vidas y necesitamos ese ferviente amor que cubra esa multitud de pecados. Como he dicho antes, las diferencias de personalidades, de caracteres, las diferencias también de culturas, la diversidad que se da entre nosotros podría ser un problema que dificulte la unidad, pero en Cristo, hermanos, todas esas cosas pueden ser nada, no tienen por qué ser obstáculos. Hermanos, esto puede dificultar la unidad si lo manejamos desde la carne. Si lo manejamos desde el Espíritu, puede ser algo hermoso. Bajo el paraguas del amor de Dios, hermanos, esto luce de manera preciosa, que glorifica al Señor. Y no podemos confundir nunca la unidad con igualdad, porque siempre va a haber diferencias entre nosotros. Y el ejemplo lo tenemos en la Biblia. En la Epístola a los Efesios vemos esa unidad entre judíos y gentiles, personas que totalmente se odiaban, no se podían ni mirar ni tener contacto, no podía entrar uno en la casa del otro, y hasta el punto que vemos como los judíos, por ejemplo, con los samaritanos o con los gentiles, en el caso de los samaritanos ni querían pasar por la región, rodeaban completamente para ir a la parte norte o a la parte sur de Palestina. Así que, hermanos, en la Iglesia se pudo ver esa unidad de una forma tan espectacular para todas las personas en esa cultura y en esa época, de que los judíos, los gentiles, los samaritanos podían convivir juntos en comunión, amándose, siendo uno solo y nuevo hombre, una familia, la familia de la fe. Eso fue algo brutal, algo que para nosotros es difícil de comprender, porque no se dan esas diferencias como se daban en ese día. Nuestras diferencias, nuestra diversidad es cosquillas. Es cosquillas, hermanos, al lado de lo que sucedía en los tiempos bíblicos. Así que, hermanos, si nos cuesta amar, si nos cuesta guardar la unidad con algún hermano, pensemos de esta manera: el problema no es ese hermano, el problema soy yo. Me falta amor de Dios para amar a ese hermano, a pesar de que ese hermano sea un dolor de cabeza, un aguijón en la carne. Hermanos, yo, con la ayuda de Dios, porque si no es imposible, llenándome del Espíritu Santo,
Con el amor de Dios puedo amar a ese hermano difícil y puedo tener unidad con él. Recordemos lo que dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quieres ser más amoroso con tus hermanos? Bueno, Jesús dijo en Lucas 7:47, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando tú estás plenamente convencido de todo lo que Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí, de lo pecador que eres, te tienes que ver a ti mismo. Nos tenemos que ver a nosotros mismos, hermanos, como el mayor de los pecadores. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonar a esta persona siendo lo que yo soy, que soy un pecador hasta la médula? ¿Cómo yo no voy a perdonar? ¿Quién me creo yo para no perdonar a este hermano por lo que haya hecho? Hermanos, pensemos de esa manera. Lo dejamos aquí, hermanos. En próximas lecciones seguiremos desarrollando todo esto de qué es ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, cómo vivir como una iglesia local.